Ernesto Talvi comenzó su gestión al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores con un ojo puesto en la región y el otro en la Unión Europea. De esos dos grandes temas había hablado antes de asumir con sus colegas de Argentina, Brasil y Paraguay. Pero el 1 de marzo y en los días siguientes mantuvo otras reuniones, escuchó nuevos pronunciamientos y recibió noticias llegadas de afuera. Entonces, es un buen momento para pasar raya. ¿Cuáles son los principales lineamientos de la nueva política exterior? ¿Dónde están los grandes desafíos que tiene para sus primeros meses en la Cancillería? Con el economista Ernesto Talvi vamos a conversar a partir de este momento. Ministro Talvi, buen día. Gracias por acompañarnos. Qué buen raro día. Suena eso de ministro Talvi. Sí, suena raro, Emiliano, después de tantos años, pero bueno, aquí estamos, mi primera entrevista por los medios de radio o televisión como ministro. Sí, así que lo mismo que hicimos con Ceres y con Ciudadanos lo estamos repitiendo ahora. Fueron años hablando con el director académico de Ceres, después en el giro hacia la política como dirigente y ahora como ministro. ¿Cómo se va acomodando al cargo, a las responsabilidades? Excelentemente bien, Emiliano. Pero no era un plan suyo hace unos meses, ¿no? ¿Cuándo apareció la posibilidad de Talvi ministro de Relaciones Exteriores? Después de la elección de la segunda vuelta, que el presidente me planteó esta posibilidad, me pidió que asumiera esta responsabilidad porque podía poner al servicio del país, en fin, todos los activos que fui generando a lo largo de mi vida por mis reencarnaciones previas, sobre todo la de Ceres, redes de conocimiento global, conocimiento de las organizaciones internacionales, muchos contactos en el mundo, ponerlo todo eso al servicio del país y además como una forma de compromiso firme con una coalición que empieza y bueno, aunque es algo atípico, es atípico también lo que está ocurriendo, que tenemos una coalición de 5 partidos, no era lo usual en el Uruguay. Entonces le dije que sí, y aquí estamos. Primera pregunta, sí, bien general, y después afinamos. ¿Cómo no? ¿Cuánto de continuidad y cuánto de cambio hay en el rumbo de la política exterior que usted encabeza desde el 1 de marzo? Todos los gobiernos tienen su impronta y sus matices, y por ende se van a notar cambios. Pero cambios y discontinuidades son dos cosas distintas. Luis Lacalle Pou, el presidente, cuando asumía ante la Asamblea General, dijo: no tenemos complejos refundacionales. Así es. Estamos aquí para continuar lo que se hizo bien, para corregir lo que se hizo mal y sobre todo para hacer lo que no se supo o no se quiso hacer en estos años. En el caso de yo diría, estamos aquí para encarar los desafíos que nos plantea el porvenir, Emiliano. Tuvimos en Cancillería una transición ejemplar, realmente ejemplar. Estuvimos trabajando, pero así, con una libertad y con una tranquilidad. Nosotros nos entrevistamos con todos y cada uno de las direcciones del ministerio, con los directores que allí trabajan. Visitamos a todo el personal de punta a punta. Tomamos inventario de la situación en la que estamos y los desafíos que se le plantean al país, definimos qué política exterior queremos tener, es decir, qué rol quiere jugar Uruguay en el mundo, en el andarivel político y en el andarivel económico y comercial. Así que tomamos inventario de dónde estamos, fijamos nuestros objetivos estratégicos de hacia dónde vamos y ahora lo que estamos haciendo es ver cómo necesitamos reorganizarnos para poder cumplir con esos objetivos, sabiendo que, como regla general, vamos a aprovechar el extraordinario capital que tiene la Cancillería, capital humano, para ir a una profesionalización prácticamente total, amparándonos en los funcionarios de carrera del Ministerio. Pero así, en términos generales, sí. Usted decía, definimos la política exterior. ¿Cuáles son sus características? Yo diría dos grandes andariveles. En el andarivel político, institucional, geopolítico, Uruguay va a ser una voz fuerte y clara en defensa de aquello que nos hace uruguayos en todos los foros, regionales o internacionales.
la democracia, la separación de poderes, el Estado de Derecho, la defensa de los derechos humanos, de la diversidad y de la dignidad humana. Vamos a ser un buen vecino de la comunidad internacional, conscientes de que los países compartimos recursos y problemas, pero también la capacidad de poder resolverlos. Vamos a cultivar relaciones humanas, que también importan y mucho en este mundo de la diplomacia. Así que nunca van a ver a esta Cancillería los ciudadanos del país haciendo diplomacia de adjetivos, diplomacia de epítetos. Vamos a tener relaciones con estados, no con gobiernos circunstanciales. Vamos a procurar relaciones diplomáticas cordiales y comerciales abiertas con todos los países. Y en el andarivel económico-comercial vamos por una diplomacia económica y comercial dinámica que integre a Uruguay al mundo con un objetivo casi que obsesivo: abrir mercados para nuestros productos y atraer inversiones, de manera de generar trabajo para los uruguayos, con un objetivo bien claro en mente. Diría que esos a grandes trazos son los dos grandes andariveles que van a orientar nuestra gestión. Sobre los dos andariveles vamos a ir profundizando, pero empecemos por lo último que señaló, que a su vez me hace recordar a la campaña electoral, cuando usted dijo muchas veces que iba a terminar con la diplomacia de cócteles. ¿No estaba simplificando demasiado con aquella promesa? ¿Para usted siempre se ha desarrollado en estos años una diplomacia de cócteles? A ver, Emiliano, lo que tengo bien claro, a la luz de todo este exhaustivo trabajo que hemos hecho de diagnóstico y de fijar nuevas metas y objetivos, es que el Uruguay hoy, a la luz de los desafíos que se nos vienen, no estamos ni preparados ni organizados para poder negociar simultáneamente la cantidad de tratados comerciales que el Uruguay va a tener que negociar. No estamos preparados. Hace pocos días, sobre el final de su gestión, estuvo acá el canciller saliente, el último canciller, Rodolfo Nin Noboa. Él decía: en estos 5 años hemos desarrollado una gestión comercial muy intensa. Se han negociado todos los acuerdos comerciales que era posible encarar en función de las limitaciones numéricas que tiene nuestro equipo y las restricciones que pone el Mercosur. A ver, veamos primero lo del Mercosur. ¿En qué estamos? Hoy, como Mercosur, estamos cerrando negociaciones con la Unión Europea. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que se acordó en idioma español se está traduciendo al lenguaje jurídico. Ya hablaremos de eso. Y todavía ese acuerdo no está firme, está en proceso, está en revisión. Bueno, pero revisión jurídica, no revisión sustantiva. Está bien. Y después faltan las aprobaciones parlamentarias. Ahora le cuento de eso, Emiliano, para luego entrar en el detalle. Vamos primero a lo macro. Usted estaba haciendo un repaso, a ver. De formación profesional. Adelante. Vamos al bosque y después vemos los árboles. Entonces, Mercosur. Estamos negociando con la Unión Europea, cerrando un acuerdo, cerrando con EFTA, que son los países de Europa que no son parte de la Unión Europea. Estamos negociando con Corea, con Canadá y con Singapur. En este momento tenemos 5 negociaciones en curso, las cuales en el próximo año y medio pensamos culminar. Tenemos 2 propuestas concretas muy importantes para empezar negociaciones con otros 2 países del Asia. Esas son propuestas nuevas. Surgidas estos días, la semana pasada. No, esas propuestas ya estaban arriba de la mesa cuando nos reunimos con el canciller brasileño hace pocas semanas. Ya discutimos sobre esas propuestas. En estas reuniones que tuvimos con las misiones extranjeras, Emiliano, mire, no quiero contar mal, deben haber surgido entre 5 y 6 nuevas propuestas de negociar con el Mercosur. El Mercosur, con vocación de integrarse al mundo, que es la vocación actual, es una marca reconocida y buscada. Así que vamos a estar activamente haciendo lo que no se hizo en 30 años. Porque el propósito fundacional del Mercosur era un regionalismo abierto, una plataforma de lanzamiento y de integración que nos potencie, que 4 seamos más que cada uno de nosotros por cuenta propia. Así que en eso estamos. Eso va a exigir
en esta nueva dinámica que tengamos equipos de negociación, de implementación de tratados, de administración de tratados, de actualización de tratados, porque los tratados son un cuerpo vivo que luego se va actualizando. Y, por supuesto, algo que ya hace Uruguay 21 y que también vamos a modernizar, de promoción de exportaciones, atracción de inversiones, porque un tratado, una negociación abre puertas, pero luego hay que aprovechar esas oportunidades. Esto requiere de una nueva organización, Emiliano. Estuvimos viendo y analizando con mucho detalle las distintas formas en que se organizan los países para llevar adelante la diplomacia comercial y económica, que tiene su propia lógica, donde los funcionarios tienen su propia carrera, que es bien distinta que la de la diplomacia tradicional. Sí, la Ley Orgánica del Servicio Exterior, en su artículo 40, indica: todos los funcionarios deberán obligatoriamente rotar en el desempeño de funciones, alternando periodos máximos de 5 años en el exterior y mínimos de 2 años en la Cancillería. Entonces, ¿ese es un punto crítico? Imagínese, Emiliano, las negociaciones hoy, porque se habla de negociación comercial, y uno cree que es intercambio de bienes y de servicios. Eso es un capítulo de un tratado. Los tratados tienen 22 capítulos. Son en realidad estándares comunes que los países se dan para poder hacer todo lo que necesitan de una manera previsible en materia ambiental, en materia laboral, en materia de compras gubernamentales, de propiedad intelectual, de resolución de controversias. Son 22 capítulos. Cada uno de estos capítulos requiere de especialidades técnicas muy afinadas y por ende los especialistas, que son los que negocian obviamente con un cuerpo, con un jefe de negociador o jefa negociadora, tienen que tener estabilidad. Así que nosotros estamos diseñando una arquitectura institucional que nos permita tener, espero que bastante antes que el final del periodo, una diplomacia económica y comercial 5.0 a la altura de los desafíos que el país tiene por delante. Una condición entonces es menor rotación de los especialistas. Va a haber una carrera, creo yo, espero cuando todo esto esté propuesto, la carrera del diplomático que se dedica a la diplomacia económica y comercial va a tener su propia dinámica, su propia lógica y su propia rotación. Ajá. Si entiendo bien, entonces va a haber una modificación en la Ley Orgánica del Servicio Exterior. Eso por un lado. No necesariamente, Emiliano, porque las arquitecturas para lograr esto institucionales pueden variar. Ajá. Y hemos estudiado los casos de 4 países que están a la vanguardia en esto y cada uno lo ha resuelto de manera distinta, y en esto hay que ser creativo e ingenioso. ¿Y qué quiere decir esto? Tratar de hacerlo al menor costo posible, es decir, aprovechar lo que se tiene y tratar de reformularlo de la manera más económica y mínima posible. De todos modos, por lo que usted señalaba, también va a haber cambios en la formación de los diplomáticos en el Instituto Artigas del Servicio Exterior. ¿Va a haber especializaciones ahora? Pretendemos que el Instituto Artigas del Servicio Exterior, lo que llaman en el Ministerio la Academia Diplomática, y me parece apropiado el nombre, que dicho sea de paso está en una casa hermosa del arquitecto Vilabajó, construida en 1928, verdaderamente una hermosura arquitectónica. Sí, en Mercedes, ¿no? En la calle ahí Mercedes. Es Mercedes y G. Nuestra aspiración es que, de vuelta, al final del mandato, nosotros tengamos un posgrado en diplomacia, con un núcleo base y luego especializaciones, y un posgrado de tal prestigio de que mañana otras cancillerías de América Latina quieran mandar a su gente a estudiar aquí en el Uruguay. Ese es el objetivo, quizás es mi deformación académica, pero le vamos a dar una jerarquía muy grande a la formación diplomática una vez que los chiquilines salen de la facultad. Y la otra duda que me queda es, ¿necesita más personal para formar estos equipos negociadores? Para los equipos negociadores, probablemente sí, Emiliano, porque... La pregunta es si se necesita más personal en la Cancillería, concretamente. A ver, se va a necesitar más personal en el ecosistema
de la diplomacia económica y comercial, que tenemos que ver cómo va a estar organizado. ¿Qué quiere decir con eso de ecosistema en este caso? Que la arquitectura institucional todavía es algo que tenemos que definir, pero sí la diplomacia económica y comercial como conjunto, porque no solo involucra a Cancillería. Por ejemplo, involucra al Ministerio de Economía. Economía tiene muchos especialistas en las disciplinas técnicas, Industria tiene, Ministerio de Agricultura tiene, el Banco Central tiene. Necesitamos armonizar todo eso, tratar de ponerlos en un mismo lugar y que trabajen como equipo y no dispersos. Es una pequeña ingeniería que tiene sus complejidades. Estamos tratando de encontrar la manera de que la arquitectura institucional sea la más parsimoniosa posible para hacer este cambio lo más rápido posible. Pero esto lo necesitamos, Emiliano, porque en 30 años no habíamos imaginado tener esta oportunidad. Hoy la tenemos. Podemos salir a la conquista del mundo de la mano de nuestros socios del Mercosur. Enseguida me gustaría profundizar en eso. Usted acaba de decirlo, salir a la conquista del mundo de la mano de nuestros socios del Mercosur. Juntos. No está hablando de salir Uruguay solo, ¿no? Ahora lo vemos. Enseguida iremos, ministro Talvi, a la forma como va a negociar Uruguay los acuerdos que vienen, pero me queda una duda a propósito del Instituto Uruguay 21. Sí. Una persona pública no estatal dedicada a la promoción de las exportaciones de bienes y de servicios y también a la captación de inversiones. ¿Usted ya tiene una evaluación de cómo funciona el instituto? Sí, claro. Uruguay 21 va a pasar a formar parte de este ecosistema de la diplomacia económica y comercial, que tiene dos patas, dos pilares fuertes. Uno, como decía Emiliano, en la negociación, implementación, administración y actualización de tratados, y luego la promoción de exportaciones, atracción de inversiones y la marca país. Eso es lo que hace Uruguay 21. Uruguay 21 ya lo tenemos en funcionamiento, tenemos que ayornarlo, tenemos que adaptarlo a esta arquitectura, porque ahora va a funcionar, digamos, en tándem con otra pata que ya funciona también, pero que funciona dispersa, coordinada desde Cancillería, pero dispersa en varios ministerios. Todo eso va a terminar conformando, los dos pilares, el de negociación y el de promoción, van a terminar conformando lo que llamamos la diplomacia económica y comercial. ¿Usted tiene una evaluación positiva de Uruguay 21? Tenemos una evaluación positiva en tanto que la actividad que cumple es una actividad fundamental. Ajá. Estamos contentos de que ya estemos bastante bien organizados para llevar eso. Estamos en un proceso de revisión y de cambio. ¿Tienen el nombre para el titular de Uruguay 21? Estamos manejando. Se ha desempeñado Antonio Carámbula, generalmente elogiado por los distintos actores vinculados al sector. Estamos manejando 2 o 3 nombres. Todas estas designaciones que quedan en Cancillería, que son básicamente las embajadas, Uruguay 21, nosotros le presentamos al presidente una lista con los nombres que aspiramos que ocupen estos cargos. La vamos a obviamente consultar y coordinar con él, y bueno, de ese acuerdo con el presidente, de hecho es bien interesante que estas designaciones las hace el presidente en acuerdo con el ministro, o sea que sin la firma de uno de los dos estas designaciones no pueden hacerse, y eso es la sabiduría que tienen estos sistemas, que tienen pesos y contrapesos, que no son sistemas personalistas, sino sistemas institucionales. El canciller argentino Felipe Solá dijo acá en Montevideo la semana pasada: nuestra economía está en coma y necesitamos tiempo. En Argentina hubo una devastación económica literal. Lo decía a propósito del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Me gustaría que usted nos dijera cómo examinó ese planteo que pone como paños fríos, ¿no? En un acuerdo que había sido visto como muy importante, es visto como muy importante en particular para Uruguay. Ernesto Talvi, economista, ex director académico de Ceres, líder de Ciudadanos, un sector nuevo del Partido Colorado,
que tiene la mayoría dentro de esa fuerza política, ex candidato a la presidencia de la República. Con él estamos conversando esta mañana en perspectiva a propósito de por dónde va la política exterior del gobierno que lleva una semana en funciones. Hablemos de cómo viene la negociación hacia afuera. Hablemos de lo que, por ejemplo, pudo recoger en estas reuniones que tuvo antes de asumir el cargo, cuando viajó a Brasil, Argentina y Paraguay para reunirse con quienes ahora son sus colegas. Bueno, el 1 de marzo mantuvo contactos con ellos en Montevideo también. ¿Qué conclusiones sacó sobre cuál es el espíritu de esos gobiernos a propósito del Mercosur hoy? Primero Brasil, que es donde estuvimos primero, y Brasil ha tomado la decisión estratégica, y esto es importante entenderlo, que esto no es una decisión de un gobierno, esto es una decisión institucional de Brasil, o sea que esto va para largo y haya un gobierno u otro, esto va a seguir su curso, porque el sector privado brasileño ya hace unos cuantos años, creo que fue era el primer gobierno de Dilma Rousseff, decidió que el aislamiento lo estaba perjudicando y que Brasil tenía que empezar un proceso dinámico de integración al mundo, que arranca con el gobierno de Dilma y ahora adquiere otro dinamismo con el gobierno actual, pero que es un proceso que no se va a detener con un gobierno o con otro. Es interesante lo que usted dice, primero porque más bien tendemos a atribuirle este giro a Bolsonaro, ¿no? Al gobierno de Jair Bolsonaro. Segundo, porque cuántas veces hemos, entre comillas, soñado con que Brasil afloje y sin embargo no afloja, sí. Y terminamos constreñidos y terminamos como país, Uruguay, limitado en alguna de las negociaciones que entendíamos había que desarrollar desde el Mercosur hacia afuera, ¿no? Así es. Usted es muy optimista en ese sentido, entonces habla de un cambio de rumbo institucional. En Brasil es institucional, sostenido, y que con el gobierno actual ha adquirido, y eso hay que reconocerlo, una dinámica muy vertiginosa, llamémosle. Así que Brasil tiene muy claro que no va a ir al ritmo del más lento. Puso el pie en el acelerador. Yo contaba el otro día que le pregunté, medio en broma, medio en serio, al canciller brasileño si estaba dispuesto a ir al ritmo del más rápido. Porque los más rápidos íbamos a ser nosotros, porque como país chico somos los que estamos más necesitados de tener mercados grandes. Paraguay está en la misma línea. Argentina, hay que comprender la situación en la que está. Tiene problemas económicos de corto plazo serios. Tiene una deuda que hoy no puede pagar y que va a tener que reestructurar. Tiene un enorme déficit en las cuentas públicas que va a tener que corregir. Tiene una altísima inflación que va a tener que controlar. Y tiene una parálisis productiva. Ahora, eso es un carril y va a demandar mucha de la atención del gobierno en resolver e ir resolviendo esos problemas. El carril de las negociaciones comerciales, Emiliano, va por otro lado. De hecho, no involucra ni siquiera a la misma gente. A ver, ¿cómo es eso? Primero una puntualización, entonces. ¿El Mercosur va a ser la plataforma de apertura al mundo que Uruguay va a utilizar? En la medida que el Mercosur hoy está en un proceso de inserción dinámica, tan dinámica como el que nosotros hubiéramos querido tener por nosotros mismos, preferimos la marca Mercosur y ser 4 y no 1, que ir por cuenta propia. En este momento no lo necesitamos, ya estamos negociando más acuerdos que los que somos capaces de negociar con el Mercosur. ¿De qué serviría tener la libertad de negociar algo que ni siquiera tendríamos la capacidad humana de poder hacerlo? Así que, y además se han introducido en los acuerdos flexibilidades que le permiten a los países ir a distintas velocidades. Por ejemplo, este acuerdo con la Unión Europea, que tiene 3 capítulos, el institucional, político, el de cooperación y el comercial. La parte comercial, una vez que el Parlamento Europeo lo apruebe, después cada país del Mercosur lo puede aprobar a su ritmo. Si Uruguay aprueba el Parlamento el tratado, empieza a regir instantáneamente. Y si Argentina, porque tiene estos problemas, quiere dilatar un poquito el envío de la consideración de la aprobación al Parlamento, puede hacerlo. Esa flexibilidad es algo que nos permite negociar juntos y después implementar a distintas velocidades
Incluso dentro de la negociación también hay flexibilidades. En el momento que se está negociando, los países podemos tener distintas listas de productos según las sensibilidades, podemos tener distintos calendarios de desgravación, más cortos o más largos, según los deseos. Así que entre la flexibilidad que hoy tiene en el propio proceso tenemos en el propio proceso de negociación, y después que está negociado el acuerdo, la flexibilidad de aprobarlo según los ritmos de cada uno, yo creo que tenemos toda la flexibilidad que precisamos para poder negociar los cuatro como Mercosur y aprovechar una marca que hoy, como digo, con esta vocación de integrarse al mundo, ha recobrado prestigio. Vayamos por un instante al acuerdo Mercosur-Unión Europea, ese que se destacó tan fuertemente a mediados del año pasado cuando se firmó, cuando tuvo su concreción después de ¿qué? 20 años de negociaciones. Y vayamos a lo que dijo el canciller Felipe Solá. Entrevista con El País la semana pasada, dijo: los europeos, Brasil y estimo que Uruguay está en la misma línea, dicen que el acuerdo está cerrado, que no se puede abrir. Entonces lo único que se puede decir es sí o no. Decir sí, tal como está redactado y sin modificaciones, haría que Brasil o Argentina se llenaran de autos franceses o ingleses. Por eso, nosotros, decía por Argentina, nosotros estamos por ahora para no aprobarlo, para no darle aprobación parlamentaria. ¿Ese es el escenario en el que estamos con respecto a ese acuerdo? Argentina puede no darle aprobación parlamentaria, pero sí los demás países, cerrado el acuerdo, lo aprobamos, entra en vigencia. ¿Cómo operaría eso? A ver, ubiquémonos en esa realidad porque cuesta entenderla, ¿no? Que el acuerdo Mercosur-Unión Europea entre en vigor, supongamos, aprobado solo por Uruguay. Supongamos el caso de que lo aprobara solo Uruguay en su parlamento. El parlamento uruguayo, exactamente. Supongamos. ¿Qué pasaría en ese caso? Entra en vigencia... Los autos que le preocupan al gobierno argentino, ¿no? Los autos... Bueno, por eso, a ver, en el comercio es de ida y vuelta. A nosotros se nos abre un gigantesco mercado de enorme poder adquisitivo para poder colocar nuestros productos, los que hoy existen y los que vamos a poder desarrollar gracias a esos acuerdos, porque en estos acuerdos también se trabaja el tema de la transferencia de tecnología y de conocimiento, estándares comunes que permiten desarrollar muchos negocios que hoy ni siquiera imaginamos. Así que es una gran oportunidad, la vamos a tener que aprovechar. Del lado de Uruguay, en ese caso, en la hipótesis de que solo Uruguay lo aprobara, claramente las exportaciones de Uruguay a Europa se beneficiarían, ¿no?, de manera fuerte. Ahora, y en el ingreso de mercaderías, por ejemplo, ¿cómo se darían las cosas? ¿Cómo no distorsionaría el funcionamiento del Mercosur que entraran acá determinados productos? Porque aquí pueden entrar determinados productos al amparo de las desgravaciones que existan en el acuerdo, de la misma manera que entrarían a Brasil y a Paraguay, porque Brasil y Paraguay también van a aprobar rápido. Sí, para ustedes van a ir los tres países juntos. Entonces, simplemente los productos que entren al Uruguay no pueden ser reexportados a la Argentina con el beneficio como si fueran productos del Mercosur. Es decir, por eso hay lo que se llama regla de origen, tiene que haber un mínimo de contenido Mercosur para que puedan entrar sin barreras a la Argentina. Entonces, si aquí entra un auto francés, por decir algo, a un arancel más bajo que el que tiene en Argentina, porque Argentina no aprobó el acuerdo, no se puede reexportar de aquí a la Argentina. Para reexportar a la Argentina pagaría el arancel como si fuera exportado directamente desde Francia. Esto es explicado de manera simple. Esto que se llama reglas de origen es la gran complejidad que tienen todas las zonas de libre comercio que tienen que lidiar con este problema. Pero no nos confundamos, el comercio es de dos vías. Mire, yo siempre pongo el ejemplo porque la gente cree que nosotros vendemos carne y ellos no venden autos. No es así como funciona el comercio. La mayor parte del comercio no es que yo vendo cosas que tú no tenés y te compro cosas que yo no tengo. La mayor parte del comercio es intraindustria en el mundo. Creo que es como el 80% del comercio. Por ejemplo, los italianos le venden Fiat a los alemanes y los alemanes le venden Mercedes-Benz a los italianos. Uno le vende autos,
utilitarios y el otro le vende autos de alta gama. Sí. Y eso es la mayor parte del comercio en el mundo, digamos, y con las cadenas de producción mucho más. Porque de golpe nosotros lo que vamos a estar exportando no es un producto terminado, sino una parte de un proceso que se hace en 7 países y del cual nosotros somos parte de la cadena. Así que esto es una oportunidad maravillosa para el Uruguay y nos va a obligar a algo mucho más importante que hoy no estamos viendo, que como hay muchos estándares comunes, nosotros con la Unión Europea estamos haciendo lo que España e Irlanda, que eran países relativamente pobres de Europa a mediados de los 80 y hasta que se integraron a la Unión Europea y empezaron a adoptar los estándares alemanes y franceses, y ahora son países muy ricos. Bueno, esto nos va a obligar a adoptar estándares en muchas disciplinas que nos van a obligar a una modernización institucional, que nos van a obligar a reducir costos para que nuestra producción pueda competir, o sea, a tener una agenda de transformaciones internas para prepararnos como país a eso iba. Para poder aprovechar al máximo. Hay oportunidades y hay riesgos, desafíos, ¿no? En el propio rubro alimentos, ¿no? Sí. Está claro que vamos a tener posibilidades de exportación muy interesantes. Por mencionar uno, carnes, lácteos, bien, pero también van a entrar lácteos europeos. Ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Ese es el desafío. Por ende, ovinos país europeos. Chico, mercados grandes, decíamos toda la campaña, país chico, país competitivo. Así que ¿y con qué horizonte hay que prepararse? La competitividad ya no es una opción en el marco de un acuerdo como el que vamos a hacer con la Unión Europea y con los otros que se vienen por delante. La competitividad es una necesidad. Bien, ahora volvemos sobre eso, pero le preguntaba por el horizonte, por los tiempos. En realidad falta mucho con el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Se está revisando el texto, están pendientes las traducciones a todos los idiomas involucrados y, bueno, luego la aprobación parlamentaria, o mejor dicho, las aprobaciones parlamentarias. Del lado de la Unión Europea está complicado. No es obvio que se vaya a aprobar. ¿Qué sabe usted? La parte comercial solamente requiere aprobación del Parlamento Europeo, no de cada uno de los 27 miembros. Bien, y entonces... bueno, esperemos que en el Parlamento Europeo este acuerdo se apruebe y que una vez aprobado, quienes estamos dispuestos a ir rápido en esto, lo aprobemos ¿qué plazo en nuestros parlamentos. Bueno, nosotros esperamos que cuando el Uruguay ejerza la presidencia pro tempore del Mercosur, que será en el segundo semestre, ahora la está ejerciendo Paraguay, podamos celebrar la firma del acuerdo. ¿Segundo semestre? Espero que sí. Estamos hablando de el segundo socio comercial de Uruguay, ¿no? Estamos hablando de 32 países. Tremendo mercado. Y no solamente esto es un tema comercial, Emiliano, porque el tratado tiene 22 capítulos más que implica estándares regulatorios institucionales. Tiene un valor geoestratégico muy importante. ¿En qué sentido? 2 palabras por lo menos. Hoy el comercio entre las naciones, que es una forma de cooperar, de necesitarnos mutuamente. Yo te compro, tú me vendés, yo hago en tu país una parte de lo que yo termino por producir. Ha sido uno de los grandes promotores de la paz entre los países. Comercio ha sido el único propulsor de la prosperidad. No hay un solo ejemplo en la historia moderna, Emiliano, ni uno. Ni un solo país que haya ido del subdesarrollo, de la subsistencia al desarrollo, que no haya sido a través de un vigoroso crecimiento del comercio exterior. No hay uno. Así que esto es una estrategia de desarrollo. Y en un momento en que están los proteccionismos. En que están de moda no solo los proteccionismos, sino que los principios que gobernaron al mundo después de la Segunda Guerra. Un mundo basado en instituciones, en reglas, en procedimientos y en formas. Y
y que está poco a poco deslizándose al mundo en el que los poderosos mandan y deciden. Bueno, la Unión Europea y el Mercosur están haciendo un gesto simbólico al firmar esto. Estamos dispuestos a dar la pelea por un mundo en que a través del comercio, a través de los tratados, a través de estándares comunes, instituciones comunes, cooperamos, convivimos en paz y lo hacemos a través de reglas que se aplican para los más chicos y para los más grandes y que todos tenemos que cumplir. Ese mundo fue el que nos gobernó en los últimos 70 años, después de la guerra. Segunda Guerra Mundial no era perfecto, pero permitió el periodo de paz y prosperidad más prolongado y extraordinario del que tenga noticia en la historia de la humanidad. Ya volvemos. Viene la tercera y última parte de la entrevista con el canciller Ernesto Talvi. Seguimos con el canciller Ernesto Talvi, estamos hablando de la nueva política exterior, los matices, las diferencias, los cambios que puede haber con respecto a lo que vimos hasta el 29 de febrero pasado. Y a propósito de cómo negociar con el mundo, quería hacerle una consulta más. Sí. En definitiva, usted ya habló de esto, pero voy a tomar como base esto que señaló en la entrevista que hicimos con él a fines de febrero el entonces canciller Rodolfo Nigno Boa. Hacía esta advertencia. A ver. Que es prácticamente imposible que un país como Uruguay se lance a la aventura de hacer acuerdos bilaterales por sí solo con grandes potencias, porque vamos a ponernos realistas. El mercado uruguayo le importa poco a las grandes potencias. Esto no es ser antipatriota ni nada, es la realidad del mundo. ¿Quién paga la cuenta grande de este acuerdo con Mercosur, Unión Europea? El mercado brasileño. Uh-huh. Es ese. Entonces nadie va a venir a buscarnos a nosotros porque quieren tener un acuerdo con Uruguay, porque Uruguay le ofrece un gran mercado en donde pueden colocar sus productos. ¿Usted está de acuerdo con ese planteo? Tengo un matiz. A ver. Tengo un matiz, pero la verdad que es... Chile negoció acuerdos bilaterales al por mayor y es un mercado chico que en principio podría no interesarle a nadie. Nueva Zelanda, que es un país de nuestro tamaño, tiene acuerdos bilaterales de todo tipo y color, y es un mercado chico que, si siguiéramos la misma lógica, podría no interesarle a nadie. Pero ¿sabe qué, Emiliano? Es una discusión que en este momento no es necesaria. Porque usted entiende que están dadas las condiciones para negociar con el mundo a través del Mercosur. Y sí, hasta hace poco no estaban dadas esas condiciones. Entonces nosotros estábamos diciendo, señores, miren, si vamos a seguir encerrados en una región protegida y el Uruguay va a quedar cautivo, sin poder acceder a mercados y por ende sin poder exportar productos en condiciones favorables, con trabajo uruguayo, bueno, miren, vamos a pedir, por favor, que nos eximan y de la posibilidad de negociar por cuenta propia. Hoy no es el caso. El Mercosur está activamente negociando a un ritmo con el que estamos plenamente conformes. Entonces, siempre es preferible negociar juntos. Somos más atractivos si somos los 4 que si somos 1. Así que esa discusión hoy no la tenemos que dar. Ahora, si tuviéramos que darla, solamente para dejar constancia, claro que el Uruguay puede negociar bilateralmente, como lo hizo Chile, como lo hizo Nueva Zelanda, que son 2 ejemplos de países pequeños que se han integrado exitosamente al mundo. Hablemos ahora puntualmente de la relación Uruguay-Brasil. Uruguay-Brasil. Sí. En el encuentro que tuvo con su colega Ernesto Araújo, usted propuso zonas económicas especiales en la frontera. ¿Cómo define esa herramienta? Mire, Emiliano, esto es interesante, lo discutíamos el otro día porque con la ministra de Economía, Susana Arbeleche, porque claramente esto no solo involucra a Cancillería, va a involucrar de manera muy importante también al Ministerio de Economía. Hoy tenemos esta realidad en nuestras fronteras. Tenemos una ciudad, uno va a Rivera, uno va al Chuy, y aún en las ciudades fronterizas que hay un puente, la integración es muy, de hecho, es muy importante. Uno va a esas ciudades y lo que tenemos es una ciudad
y 2 países. Cruzando la calle cambió el país. Por ende, cambian los impuestos, cambian las regulaciones, cambian las normas. El tema de la seguridad, si la policía uruguaya está persiguiendo a un narco y llega a la frontera con Brasil, la policía uruguaya no puede entrar en territorio brasileño. Entonces, esto es algo, y estas son además de las zonas más pobres del país. Todas las zonas fronterizas son de las más pobres del país. Me decía además el canciller Araújo, que es gaúcho, que también son las zonas más pobres del estado de Río Grande, con lo cual le entusiasmó mucho la idea. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es una zona? De generar en esa zona, por ejemplo en Rivera, por ejemplo en el Chuy, por ejemplo en Río Branco, ¿qué? Terminar con la artificialidad de que hay 2 países dentro de una ciudad. Generar allí una especie de zona de libre comercio. Esto es lo que se está haciendo en el mundo y para ciudades que no son ni siquiera limítrofes, distantes. Mire, en la Brookings, que es la Harvard de las instituciones de políticas públicas con sede en Washington, hay un capital de talento extraordinario y donde me tocó a mí por 6 años dirigir el programa latinoamericano. Hay un programa que se llama Programa Metropolitano. ¿Qué es lo que se estaba haciendo? Y era algo realmente de vanguardia que a mí me llamó la atención. Tomar como unidad de análisis no el Estado, sino la ciudad. Uh-huh. Y buscar acuerdos entre ciudades que trascendieran o complementaran los acuerdos entre estados. En aquel momento en que yo estaba, si recuerdo bien, se estaba negociando un acuerdo y este programa de Brookings estaba ayudando con el know-how, con los conocimientos, entre Chicago y Sao Paulo y entre Santiago y Seúl. Y estas son ciudades enormemente distantes. Uh-huh. Imagínese, Emiliano, 2 ciudades contiguas en donde uno pudiera tener, llamémosle, para que se entienda, un mini tratado de libre comercio. ¿Qué quiere decir un mini tratado de libre comercio? Mirá, como esto es una sola ciudad, si podemos armonizar nuestros esquemas regulatorios, si podemos trabajar en el tema de coordinación de los servicios de salud, que si una madre se hace una ecografía en Brasil, vale en Uruguay, que en educación, que si un chiquilín estudia la primaria en Uruguay, vale en Brasil. Uh-huh. Todas estas cosas ya se hacen, pero de manera informal, y se van haciendo acuerdos puntuales. Si la seguridad pudiera ser coordinada. Bueno, ahí agrega seguridad, entonces ya salimos de zona de libre comercio. Pero es que ya es más amplio el concepto. Pero ¿no? Ojo, Emiliano, que los tratados de libre comercio, por eso digo, es un nombre muy anticuado, pero todavía se usa. Tienen 22 capítulos. Economía digital, seguridad, tienen capítulos de todo tipo y color. ¿Educación? Hay capítulos... ¿Salud? ¿Servicios de salud? Hay capítulos que se negocian en todos los ámbitos de la vida institucional de los países para establecer estándares que nos permitan la mayor interconectividad posible. Es decir, finalmente uno lo que está estableciendo es estándares comunes, como una vía de tren. Uh-huh. Que dice, mirá, lo que estoy haciendo es enganchar las vías para que nuestros trenes puedan circular por las vías uruguayas y por las vías brasileñas y por las vías argentinas con la misma facilidad. Es armonizar estándares que nos permitan. Entonces, si uno lo logra a nivel de ciudades, uh-huh, yo creo que no solo vamos a resolver un montón de problemas que son ya de añares, por ejemplo, artificialmente crear de este lado comercios en base a exoneraciones que del otro lado no tienen, y que ahora lo que está pasando es que Brasil le está dando exoneraciones a sus propios free shops para competir con los uruguayos. ¿Por qué no aceptamos la realidad e integramos a las ciudades en términos de sus estándares y creamos una zona especial, una ciudad, un lugar? Yo creo que eso puede darle un empuje muy importante a estas zonas que son relativamente pobres, que tendrían un gran potencial de desarrollo. Mientras hablamos de esto, uno de nuestros oyentes, estoy mirando la bandeja de entrada, Juan, hace como un listado, ¿no? Rivera, Libramento, Artigas, Cuaraí.
Aceguá. Bella Unión, Barra de Cuaraí. Bueno, del Chuy, de un lado y del otro. Somos un colador, dice. Entonces, ¿esta idea fue, usted dice, bien vista del otro lado? Muy bien vista. Muy bien vista. ¿Cuántas veces nos hemos entusiasmado con actitudes brasileñas? Fue muy bien vista. Yo siempre digo que en estas cosas lo primero es la voluntad política, Emiliano. Si hay voluntad política, lo demás es de pico y pala. Es ponerse a trabajar y hacerlo. Si hay voluntad política. Si no hay voluntad política, no hay pico y pala, no hay conocimientos, no hay técnicos, no hay nada que valga. Si la voluntad política está, ¿Y se empieza a trabajar ya en esto? Vamos a tratar de hacerlo. Estamos empezando a analizar qué vehículos vamos a usar para hacerlo, porque en el contexto del Mercosur ya existen algunos foros en donde estos temas de frontera se discuten, pero el canciller brasileño fue muy claro cuando le habló a su equipo allí en Brasil. Bueno, esto es un sueño grande, vamos a ver qué necesitamos para hacerlo y no al revés. Empezar por lo que tenemos y ver si cuaja con lo que tenemos que hacer. Por supuesto hay una cantidad de temas que tendríamos que estar abordando en esta entrevista y el tiempo prácticamente se nos fue. La última pregunta que incorporo tiene que ver con algo que usted señaló al pasar al principio, cuando yo le pedía que definiera la política exterior. Usted enfatizaba el Uruguay va a tener relaciones con estados, no con gobiernos. Sí. Le pregunto entonces por este episodio que dio tanto que hablar. ¿No afectó al espacio de la Cancillería el hecho de que el doctor Luis Lacalle Pou, entonces presidente electo, resolviera personalmente no invitar a los actos de traspaso del mando a los presidentes de Venezuela, Cuba y Nicaragua? Eso es la definición misma de que tenemos relaciones con estados y no con gobiernos. Se invitó a las delegaciones diplomáticas a la transmisión de mando, que están aquí representando a esos estados en el Uruguay, y seguimos teniendo relaciones diplomáticas con los 3 estados. ¿Pero por qué se deja afuera a determinados presidentes? Yo qué sé, el propio Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, presidente de la República en su segundo gobierno, invitó a que viniera al Uruguay a Fidel Castro. Son tiempos... Y en ese momento la dictadura cubana era más dictadura que ahora. Son tiempos distintos, Emiliano. El gobierno de China también puede ser catalogado como dictatorial. Emiliano, nosotros pretendemos tomarnos muy en serio la Carta Interamericana, que nos obliga, en nuestra familia latinoamericana. No pretendemos no hay nada equivalente a nivel universal. Nos obliga a defender y promover la democracia y los derechos humanos como un derecho inherente de los pueblos. Es el artículo 1 de la Carta Interamericana. Pretendemos tomarla bien en serio. La voz del Uruguay se va a sentir fuerte y clara en defensa de la democracia, de los derechos humanos y de la dignidad humana. O sea, si entiendo bien, el resumen es, con esos 3 países, claramente Uruguay sigue teniendo relaciones diplomáticas, pero en función de los compromisos continentales que Uruguay ha firmado, a esos 3 gobiernos les pasa un mensaje, una cosa de ese estilo. Tenemos una obligación recíproca entre los países firmantes y miembros de la Organización de Estados Americanos de promover y defender la democracia, y esto tiene un valor simbólico importante de cuál va a ser la posición de Uruguay en estos foros. La democracia liberal, la democracia republicana no está siendo solo amenazada en la región, está siendo, en fin, sitiada en muchas partes del mundo. Vamos a tener que buscar alianzas atípicas con quienes hoy en el mundo todavía estemos dispuestos a defender estos valores. Ernesto Talvi, ministro de Relaciones Exteriores, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Al contrario, un gustazo como siempre, Emiliano.